¿cierto? O sea que así sea un colegio privado, querían tener más influencia, pero eso también cayó en el consejo de la ciudad. Damos la gloria a Dios, ¿no? Amén. La doctora Lorena Ríos también presentó un proyecto a favor de los niños en el Senado de la República y también pasó exitosamente. O sea, ese sí pasó exitosamente. Gloria a Dios. Tengo que informarme bien exactamente para comentarles. Dios está obrando, ¿cierto que sí? Damos la gloria a Dios. Por eso es importante que no dejemos de adorarlo, de buscarlo, de honrarlo, de amarlo. Y en cada reunión podamos venir con mucha alegría para darle la gloria a Dios, porque Él está obrando en Colombia y en nuestras vidas. ¿Cierto que sí? Damos gracias a Dios. Bueno, bendito el nombre de Dios. Bueno, quiero que desde hoy empecemos una breve serie acerca del río de Dios. Vamos a estar por varios viernes, ¿cierto que sí? Compartiendo acerca del tema del río de Dios. Entonces se refiere al Espíritu Santo, ¿cierto? Una forma de hablar de Él es como un río, como un río. Entonces vamos a estar en estas semanas compartiendo acerca de este tema tan especial. Bueno, damos la gloria a Dios. Bendito Padre que está en el cielo, amado Dios, te damos las gracias por este tiempo. Rogamos que nos hables por tu palabra. Amado Padre, rendimos nuestra voluntad a ti, nuestras emociones, nuestras opiniones. Nos sometemos a ti, Señor, y rogamos que nos hables por la palabra, que nos dirijas, Señor. Toma control de nuestra vida en el bendito nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido. Enséñenos para la gloria de Dios. Únjanos, Señor, y guíenos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Entonces dice la palabra de Dios allí: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Amén. Bueno, entonces aquí observamos un símbolo del Espíritu Santo, es el agua, ¿cierto que sí? Y aquí hablamos, o leemos más bien, de agua, pero agua en un estanque. O sea, en precisamente un estanque. Entonces, ¿qué observamos en este estanque? Observamos que habían muchos enfermos alrededor del estanque y que de cuando en cuando, o sea, de vez en cuando bajaba un ángel. ¿Y qué hacía el ángel? Movía el agua, y entonces el primer enfermo que se pudiera tirar al agua quedaba sano. No el segundo, ni el tercero, sino solo uno. Y todos estaban esperando que bajara un ángel y moviera el agua, y entonces estaban muy a la expectativa. Pero este hombre estaba enfermo ¿por cuántos años? 38 años, y no se podía ni mover. O sea que aunque Dios se estaba moviendo en el estanque de Betesda, porque sí se estaba moviendo Dios y estaba sanando, pero era muy limitado, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque solo el más rápido podía ser sano. Y entonces solo uno, exacto, cada vez que descendía el ángel. Entonces esto traía
pues traía expectativa y esperanza a los enfermos, porque sí se sanaba, sí, pero se sanaba de a uno que otro, mientras el ángel, o sea, cuando el ángel descendía y movía las aguas. Entonces, vemos nosotros que hasta cierto punto Dios estaba obrando, cierto que sí, y hasta cierto punto Dios estaba respaldando lo del estanque. Pero este estanque nos habla precisamente no de un río, sino de agua represada. ¿Qué pasa cuando el agua está represada? A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa con el agua represada? Se trata de descomponer o se descompone. ¿Por qué? Porque no está en movimiento, ¿cierto? Exacto. Usted sabe que el agua se oxigena a través de moverse, ¿cierto? Y dar golpes y desata el oxígeno, ¿cierto que sí? O sea, lo libera. Pero cuando el agua está estancada, pues no hay oxígeno. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza, por ejemplo, a producirse lama, ¿cierto que sí? Empieza a producirse malos olores, ¿cierto? Y empiezan a surgir unos bichos en el agua que no son muy agradables, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Y aunque el agua es muy buena, pero cuando el agua está estancada, se torna un poco complicado. Entonces, ¿qué sucede con nosotros muchas veces? Sí tenemos el agua de Dios que representa la vida, que representa el Espíritu Santo, pero estamos quizá a veces como ese estanque, agua posada, ¿sí? Agua ahí quieta. Y sí, de vez en cuando Dios hace algo en nuestras vidas, de vez en cuando vemos algo en nuestras vidas, pero es de vez en cuando, ¿cierto? Cuando se mueve el agua y es una cuestión muy limitada. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo nació y vivió dentro del pueblo judío, ¿cierto? Y en todo el contexto de su ministerio fue en medio de ellos. Entonces, precisamente, el Señor empieza a hacer unos milagros asombrosos para cambiar ese paradigma. Sí, Dios estaba con Israel, sí, Dios estaba obrando con Israel, pero era un fluir muy limitado. Y el Señor Jesucristo vino a manifestar un fluir maravilloso a través de Él y a través de su bendito Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Pedirle a Dios que no estemos como un estanque, es decir, como agua estancada, sino que permitamos que el Espíritu Santo fluya como un río en nuestras vidas. Entonces es diferente un estanque a un río. Y la Biblia nos habla del Espíritu Santo como un río, ¿cierto que sí? Es una forma simbólica de hablar del Espíritu Santo, como río, como un río. Y lo vamos a estar viendo en varios pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Entonces, el río de Dios, que es el Espíritu Santo, es una forma de hablar del Espíritu Santo, se encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto es muy importante entenderlo, o sea que toda la Biblia nos habla, o muchas partes de la Biblia nos hablan del Espíritu Santo como un río. O sea, es un tema que está en Génesis, que está en los Salmos, que está en los profetas y que está en el Apocalipsis. Entonces vamos a mirar un poquito acerca del río de Dios en el Génesis y vamos a estar entonces mirando. Entonces vamos a mirar el libro de Génesis capítulo 2, gracias a Dios, y miramos los versículos 10 al 15 de la palabra de Dios. Entonces dice el versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, y este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también bedidio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Bueno, entonces vamos observando algunas cosas. Dice que hay un río, ¿cierto que sí? Es un río, uno solo, pero tiene 4 brazos, ¿cierto? La hermana que vivió en el Amazonas sabe, la hermana Zenaida, que el río Amazonas, usted está aquí y usted mira ya una orilla, pero no es la orilla, es una isla, porque el río va kilómetros y kilómetros,
si me hago entender. Y cuando usted dice, ahí está la orilla, no es la orilla, que usted lo ve lejísimos a 300 metros, pero es una isla, porque el río sigue detrás de esa isla. Entonces, ¿qué quiere decir? El río de Dios también es así. Dice que es un río, pero que tiene 4 brazos. Y esos 4 brazos de ese mismo río se extienden por muchos lugares, ¿cierto que sí? Y miremos especialmente, dice que es para regar el huerto de Dios, ¿cierto? Dice el versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto. Entonces vamos aprendiendo, el Espíritu Santo es el que riega nuestras vidas. Y ese regar implica muchas cosas que vamos a ver en esta hora. Por eso cuando estemos orando en estos días, digamos, el Espíritu Santo riega mi vida, o sea, como imagínense ese río que llega y hace que las tierras sean fértiles, que las tierras rejuvenezcan, que las tierras sean fructíferas. Entonces oremos por esto, Espíritu Santo, riega mi vida con tu agua de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tiene 4 brazos, pero es interesante observar los 4 brazos. Vemos el primero que se llamaba Pisón, versículo 11. Uno se llama Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y dice, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. Bueno, entonces es importante entender que Pisón es donde el río fluye y hay abundancia. Dice que por donde fluye ese río hay riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que es donde hay oro. ¿El oro es símbolo de qué? ¿De qué es símbolo el oro? De riqueza, ¿cierto que sí? De algo que vale la pena. Entonces siempre el oro en la Biblia habla de la gloria de Dios y habla también de la verdadera riqueza. Por eso el Señor le dice a alguien en Apocalipsis, dice, yo le aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. Entonces lo que quiere decir es que donde fluye el Espíritu Santo, no hay escasez, no hay pobreza, no hay ruina, sino que hay abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay abundancia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que el Espíritu Santo fluya y enriquezca nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Que no estemos empobrecidos en nuestra alma, en nuestro espíritu, sino que la abundancia, la riqueza del Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestra familia, ¿cierto que sí? A nuestra economía, ¿cierto que sí? Que la abundancia de Dios fluya a través del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Él nos da vida abundante, riquezas verdaderas de Dios, en todo sentido. Entonces tomémoslo desde ese punto. El Espíritu Santo quiere enriquecernos en todas las cosas, pero es basado en que Él fluya en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que debemos anhelar la comunión con el Espíritu Santo, ser amigos con el Espíritu Santo, anhelar tener amistad con Él, tener comunión con Él para que fluya esa abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Y usted tiene que decirle, Señor, que esa vida de escasez, o sea, en cualquier aspecto, esa vida de escasez sea quitada por la abundancia tuya en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Esto es maravilloso entenderlo de esa forma. Bueno, primero ese brazo, ¿cierto? Entonces, donde fluye el río de Dios hay abundancia, porque donde fluye Él no hay ruina, no hay escasez, no hay pobreza, ¿cierto? Que la abundancia de Dios venga a nuestra vida hoy. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Oremos por eso. Bendito, amado Espíritu Santo. Señor amado, queremos rogarte que tú fluyas en nuestras vidas y que toda esterilidad sea quitada de nuestra vida, toda falta de fruto, Señor, toda sequedad, Señor, todo sequedad en nuestra vida. Señor, toda ruina moral, toda ruina espiritual, toda ruina económica, Señor. Señor amado, sea quitada toda ruina espiritual. Señor, donde tú estás hay abundancia. Señor, queremos rogarte que tú fluyas en la vida empresarial, en la vida, Señor, de la economía de tu pueblo, en todos los aspectos, Espíritu Santo, Señor. Llévate, Señor, todo lo que es escasez. Llévate toda la escasez, Espíritu Santo.
Llévate la escasez de nuestras vidas, Señor. Lo rogamos en el bendito nombre de Jesús, y danos las riquezas tuyas de la gloria de tu presencia espiritualmente, Señor. Familiarmente, Señor, en todos los aspectos. Espíritu Santo, Señor, dice que tú fluyes, Señor, por esa tierra donde hay oro, donde hay abundancia, Señor, donde hay riqueza. Oh, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y riega, Señor, irriga nuestra vida, Señor, con tu abundancia. En el bendito nombre de Jesús, que hayan milagros en todos los aspectos, en el nombre de Jesús, de la abundancia tuya, Señor. Renunciamos a la ruina moral, espiritual, económica, familiar. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo, enriquece nuestra vida con tu sabiduría, enriquece nuestra vida con tu entendimiento, con tu guianza, con tu enseñanza. Espíritu Santo, enriquécenos, Señor, enriquécenos, Señor amado, con ese oro tuyo, precioso, maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, gracias, bendito Dios. Lo clamamos, lo rogamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el versículo 13. Dice, el segundo río es Gihón, ¿cierto? Este es el que rodea la tierra de Cus. La palabra Gihón significa rebosante, no estancado. Rebosante, ¿cierto? Entonces es el antónimo de estancado. Es que rebosa, ¿cierto? Recuerda que el Salmo dice, de la copa, dice que hace ¿qué? Mi copa está rebosando, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces habla de rebosar, ¿cierto que sí? No de estar ahí quieto, estancado, sino algo que rebosa. Entonces nos está hablando de esa vida que rebosa, ¿cierto que sí? Es decir, que se manifiesta ese mover de Dios, rebosa en nuestras vidas. Recordemos el Salmo 23, mi copa está rebosando. Entonces, ¿qué es rebosar? Usted recuerda cuando la copa está llena, es más que llena, ¿cierto que sí? Usted tiene un vaso lleno, pero le sigue echando el líquido. Entonces, ¿qué pasa con ese vaso? Se rebosa, ¿cierto que sí? Dice que eso es lo que hace el Espíritu Santo, rebosa en nuestras vidas. Es decir, rebosa, y ese vaso está lleno, pero sigue rebosando. ¿A cuántos les ha pasado que se les ha rebosado un pocillo, un vaso? Sí, a todos, ¿cierto que sí? Entonces, eso es lo que dice, significa Gihón, es decir, rebosante. Es lo totalmente algo estancado, algo quieto, algo, veamos esa palabra, estancado. Entonces muchas veces estamos estancados y no rebosamos. ¿En qué área está estancado? ¿En qué área estamos estancados? Entonces digamos, el Espíritu Santo rebosa en mí. Ese brazo es Gihón, que es rebosante. Quizá no está ni estancado, sino que está reducido, ¿cierto que sí? Entonces decir, lléname, Señor, pero que también rebose. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cierto que tú seas obrando en mi vida, que haya ese rebosamiento. Es decir, que se mueve, que no se estanca. Cierto que sí, es importante eso en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos queremos pedir al Señor que rebose todo en nuestra vida? ¿Estamos de acuerdo? O sea, una vida abundante, y más que abundante, algo súper maravilloso, algo más pleno, algo más especial. El Señor dice que nos da vida, ¿qué? Vida abundante, vida rebosante. ¿Cuántos queremos que rebose y podamos decir como el salmista, mi copa está rebosando, el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida? Amén. Entonces está el tercer brazo. El tercer brazo se llama Hidekel. Versículo 14, y el nombre del tercer río es Hidekel, el que está al oriente de Asiria. Hidekel significa que siempre está en movimiento, que siempre está en movimiento, o sea que fluye permanentemente. Y vuelve al mismo contraste con lo que es el estanque. El estanque no se mueve,
¿sí? Pero y de que Él significa que siempre fluye, que siempre está en movimiento y que nunca se detiene. ¿Cómo es la aplicación a esto? Orar, Espíritu Santo, que nunca dejes de fluir en mi vida todos los días. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Usted recuerda que la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias? O sea que cada día el Señor tiene un milagro nuevo, ¿cierto? Tiene un milagro nuevo, ¿sí? Un milagro en diferentes aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, el martes en el ayuno, recuerda que estábamos orando, que prohibíamos que ese decreto saliera, no sé si se acuerdan. ¿Sí recuerdan esa oración? Y es cierto, y Dios nos guió en eso, y vea, Dios ha orado, no solo nosotros, oró mucha gente, cierto que sí, pero cada día hay un milagro renovado. Cada día Dios sigue obrando. Él no solo obró en el pasado, el problema es que nosotros nos acordamos de lo que Dios hizo en el pasado, pero Dios sigue fluyendo todos los días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los días está fluyendo. Entonces debemos decirle, Señor, hoy me abro a lo que tú vas a hacer hoy, los milagros que vas a hacer hoy, ¿cierto? Cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana Dios quiere seguir fluyendo y no quedarnos, no, Señor, lo que tú hiciste hace tanto tiempo, sino que todos los días hay milagros de Dios. ¿Cierto? Esta mañana Dios también hizo un milagro. Me tocó ir temprano a sacar un pasaporte porque pues no se sabe si el gobierno cierre los pasaportes. Entonces nosotros precavidamente, aunque tengo ya lo tenía más o menos hasta diciembre, o bueno, un poquito menos, dije no, voy a sacarlo rápido. Entonces fuimos a hacer las vueltas, me lo entregaron. Entonces estaban ahí los indígenas protestando, ¿no? Entonces estaban ya pasándose, se estaban pasando. Un muchacho, entonces dijeron, de aquí no pueden pasar, dijeron, de aquí no pueden pasar, y que pase, le damos con el bastón de mando que ellos usan, ¿no? Entonces estaban ahí y un muchacho se les pasó en cicla. Y lo perseguían para darle garrote. Y el muchacho, gracias a Dios, se metió en una oficina, o en un edificio más bien, y se libró. Pero le iban a dar duro. Venía uno con una moto, todo humilde, apagada la moto, así como, ¿cierto? No, aquí no poder pasar. No lo dejaron pasar. Y él, no, pero ya le iban a dar también. Y dije, pero ustedes, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no puede pasar? Él tiene que ir a trabajar. No nos importa, porque somos la policía indígena. Y entonces yo le dije, ustedes son policía, ustedes no son autoridad. Se me vino con el bastón de mando el muchacho. Dije, ¿usted no respeta la policía indígena? Le dije, no, es que usted no es policía, usted es un ciudadano como yo, somos iguales. Y entonces habló en el idioma de ellos y se vinieron 20 y me iban a agarrar a palo. Y estaba yo ahí, pero gloria a Dios que el Señor tuvo misericordia, dijo la hermana Darle. Y entonces ya me iban a golpear cuando yo dije, los enmudezco en el nombre del Señor Jesucristo, no me pueden tocar. Espíritus inmundos, los ato, los reprendo en el nombre de Jesús. Y iban así, quedaron quietos. Dios se glorificó. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Todos los días Dios hace milagros. ¿Cierto que sí? La gloria es para Dios. Pero Dios todos los días hace maravillas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces damos la gloria a Dios por los milagros que Él hace, ¿cierto que sí? Lo glorificamos y lo exaltamos, y yo vi la mano de Dios. Era esta mañana temprano, gloria a Dios, y vi el milagro del Señor. Pero todos los días Dios quiere fluir en nuevos milagros, quiere fluir en nuevas maravillas, porque significa ese brazo, y de que Él significa que siempre fluye, que es algo permanente, que no se detiene, que está en movimiento. Siempre Dios se está moviendo renovadamente, siempre Dios está haciendo algo maravilloso. No podemos decir algún día Dios obrará, ¿cierto? Algún día Dios hará algo, ¿cierto? Sino que Dios siempre obra en nosotros
todos los días se está moviendo en nuestra vida. Entonces digámosle: amado Espíritu Santo, por favor, muévete todos los días en mi vida. Cada mañana que usted se despierte, diga: río de Dios fluye en mí, para que hoy yo vea tus milagros renovados en mi vida en este día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Por eso necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, porque no se está hablando de un río físico, sino se está hablando de una persona que se representa en un río. Es el bendito Espíritu de Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Entonces hagámonos amigos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dejemos que Él fluya. Mire como ahí está. Gracias, Darly, bonito. Si ve que no deja de fluir, si ve que sigue y el agua va fluyendo y sigue y sigue y sigue, que no se estanca, que no se para, es decir, o sea, que no se detiene, siempre está, permanentemente está fluyendo, siempre se está moviendo. Yo quiero decirle que el Señor siempre se está moviendo en su vida. Dígale: Señor, yo no quiero estar en ese estanque de Bethesda. Yo necesito que tú te muevas todos los días. A ver, oremos ahí. Ore ahí donde usted está, por favor, porque de eso se trata. O hable con el Espíritu Santo. Dígale: precioso, amado, amigo divino, bendito Espíritu. Hable con Él. Dígale que no dejes de fluir. No dejes de fluir. No dejes de fluir. No dejes de fluir en mi vida. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Dígaselo: oh amado Espíritu Santo, tú fluyes siempre, permanentemente, no te detienes, siempre te estás moviendo, siempre estás obrando, nuevas son cada mañana tus misericordias, tú estás haciendo algo maravilloso cada día. Señor, obra, obra, obra. Siempre, todos los días. Oh, Cataramayenda la babaya. Obra, Señor. No queremos ver de vez en cuando un milagro, sino todos los días, para la gloria tuya, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. Gracias, Dios, gracias, Señor. Oh, Rachatarababasheya. En el bendito nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, ayúdanos a amarte, a conocerte, Señor. Bendito el nombre de Dios. Amén. Estuvimos con Marta, mi amada esposa. Señora. Ajá. Wow. A ver, Marta nos va a explicar algo. Gracias a Dios. Hermanos, en el libro de Daniel aparece este río de Gidequel, cuando Daniel sacó los 21 días, 3 semanas para meterse con Dios, porque ya se había cumplido los tiempos y el pueblo judío no salía de la cautividad. Entonces él dejó de comer lo que más le gustaba y se fue a ese río, y allí duró 21 días. Y a los 21 días el Señor le habló, se le apareció, y la gente que estaba con él se fue corriendo, pero él se quedó en el río del Espíritu Santo y hubo revelación. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? En el río Hidequel hubo revelación. Amén. Hablando, Dios quiere que todos los días hayan milagros. Estuvimos en el retiro allá en Tauramena, Casanare, que nos invitaron, gracias a Dios, y en el último día compartí el tema del Espíritu Santo. Pero fue algo maravilloso, como los niños pequeñitos, ¿cierto que sí?, de 5 años, 6 años, fueron ministrados y ellos fueron tocados por Dios, lloraban. Fue algo maravilloso como Dios ministró a los niños, ¿cierto que sí? Cada vez Dios hace algo nuevo. Habían unos que estaban atados también de demonios, pero el Señor los libertó, y fue un consuelo, fue también un volver del corazón de los padres hacia esos niños. Fue algo muy especial. Había un señor que tenía 3 hijos y 3 sobrinos, y él los abrazaba así y todos lloraban. Era algo de verdad maravilloso. Cada día Dios hace algo maravilloso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Él siempre, siempre está haciendo algo nuevo. Dile: amado Espíritu Santo, haz algo nuevo en mi vida. Bueno, yo no sé quién tiene un testimonio de cosas nuevas en su vida. A ver, ¿quién? Levante la mano. Venga, hermana. Yo sé, siempre hay testimonios. Venga. ¿Cierto? Todos los días. ¿Pero por qué? Porque Él siempre, todos los días obra.
Amén. Siga. Este es el de Marta. Está bien. Bendiciones, hermanos. La gloria es para el Señor. En la oficina, en el trabajo donde estoy, donde Dios me ha puesto como líder de un proceso y somos 3 compañeros que debemos liderar. Una de ellas me ha opacado y no me convocaba a las reuniones. Entonces yo lo que hice fue orar y dejar todo en las manos del Señor. Y ayer mi jefe me sorprendió porque mi jefe me dijo, hubo una comisión a Bucaramanga y esa comisión yo no fui. Y le dije, bueno, Dios, gracias, tuve una cirugía de nariz y dije, Señor, todo obra para bien. En esta comisión, esta compañera que me venía opacando, esta compañera dieron quejas de ella en la comisión de Bucaramanga. Y mi jefe ayer me dijo, Andrea, esta compañera la van a cambiar, o sea, se la van a llevar para otra subdirección. Entonces quiero darle la gloria y honra al Señor porque vi la mano de Dios, la victoria de Dios. Y me dijo adicional a eso, me dijo, quiero que tú te prepares porque quiero que tú cojas el liderazgo de ese grupo. Entonces la gloria es para el Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Démosle la gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Amado Espíritu Santo, porque tú eres el río y de que Él. Uno de esos brazos es que tú obras, Señor, todos los días, permanentemente. Dígale, Señor, tú obras permanentemente. Tome la palabra, tomemos la palabra cada uno de nosotros. Enamorémonos del Espíritu Santo. Digámosle, bendito y amado Espíritu Santo, gracias, porque tú no dejas de fluir, tú no dejas de hacer milagros. Gracias. Sigue obrando, que todos los días veamos tus maravillas, que todos los días veamos tu fluir, que todos los días, Señor, día a día, no dejes de fluir, Señor. Renunciamos a ser como ese estanque de Betesda, Señor, sino que tú fluyas para tu gloria. Lo rogamos, Señor, tu palabra lo enseña en Cristo Jesús, amén. Qué hermoso testimonio. ¿Quién más tiene un testimonio que quiera compartir? Siga, por favor, hermana. Amén. Buenas noches, hermanos. Yo llevo un proceso con el Señor de unos años para acá y como lo expresa el pastor o lo dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias, y yo le estoy pidiendo al Señor restauración, porque Él me lo ha prometido a través de su palabra. Y estoy orando por mis hermanos que aún no han llegado al conocimiento de la misericordia del Señor, y le digo, Señor, revélame, y tu palabra me dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le digo, Señor, ¿por qué tuvimos que pasar por ese proceso que pasó mi familia? Hubo un proceso muy duro de enfermedad, un hermano nuestro murió de cáncer, hubo después de esto un periodo de mucha miseria, de mucha pobreza, de mucha humillación para nuestra familia. Y le digo, Señor, yo quiero que tú te lleves toda iniquidad que nos llevó a la miseria, porque el Señor me ha prosperado mucho, gloria al Señor. Yo nunca pensé pisar una universidad y el Señor me dio la oportunidad de estudiar por una beca los 10 semestres. Estoy a punto de ya culminar, de obtener el grado como abogada. Cosas así, cosas que el Señor nos fue llevando. El Señor me ha llevado a prosperidad también económica. He podido administrar bien los recursos que el Señor ha puesto en mi mano, logré la pensión. Bueno, en fin, el Señor me ha bendecido muchísimo, pero yo dije, Señor, pero mis hermanos, yo oro todos los días por mis hermanos para que ellos salgan de ese proceso, de que ellos no han podido, siguen con esas ataduras. El Señor ha prosperado a mi hermano Gerardo, me ha prosperado a mí, pero como ellos no han llegado a reconocer al Señor Jesucristo, ellos siguen con esas ataduras. Digo, Señor, ¿de dónde proviene todo eso? Y el Espíritu Santo es tan maravilloso que me revelaba que en una época yo le digo, Señor, ¿cómo hago para orar por ellos? ¿Cómo clamo por ellos? Y el Señor me revelaba, eso es metiéndose uno con Dios y el Señor le va trayendo revelación, y me decía que en una época nosotros vivíamos en arriendo en un apartamento, una familia que se llamaba la familia Matallana. Mi mamá era muy evangelista y todo eso y compasiva con la gente, pero ella metió en ese apartamento por compasión a un haitiano, a un nativo haitiano.
se llamaba André, no sé qué será la vida, pero el Señor me revelaba que ese haitiano nos trajo mucha miseria, porque desde ese entonces que se metió ese haitiano en nuestra casa, comenzó una ruina tremenda. Entonces el Señor me revelaba que yo debía orar por todo lo que trajo ese haitiano, por su cultura. Diría que él era cristiano, pero él trajo, al haber abierto la puerta a ese haitiano en su cultura, porque él hablaba francés, nosotros no sabemos qué hablaba, y él cantaba en las noches, no sabemos qué cantaba, qué decía, pero él estaba en una habitación y esa habitación era llena de miseria, de ruina, de pobreza, y ese hombre trajo mucha. Entonces el Señor me revelaba que teníamos que cerrar la puerta, que lo que se abrió la puerta con ese alojamiento haitiano había traído mucha miseria, porque de esa familia había una niña que fue novia de mi hermano, el que murió de cáncer, pero ese haitiano a su vez se enamoró de esa niña, y el Señor me revelaba que ese hombre sintió celos de mi hermano y lo maldijo. Y entonces mire toda la revelación que trae el Espíritu Santo, y el Señor me llevó a hacer renuncias para que mis hermanos también puedan llegar al arrepentimiento, para que el Señor los libere de la ruina, de la miseria. Entonces lo que me refiero es que el Señor trae revelación, pero eso es un proceso de estarse metiendo permanentemente con el Espíritu Santo, y el Señor nos renueva y nos va limpiando y nos va limpiando, porque ese proceso de limpieza es así. En la medida que uno se va metiendo con el Espíritu Santo, va limpiando, y el Señor va liberando nuestra familia, va liberando nuestras vidas de toda maldición y muchas cosas así. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, amado Espíritu Santo, porque tú traes revelación, nos das entendimiento, Señor. Tú nos revelas, Señor, los asuntos como hiciste con Daniel. Hemos clamado a ti, tú nos revelas cosas ocultas, Señor Dios mío. Damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, así como tú lo has hecho conmigo y con mi familia, Señor, con mis hermanos, Señor, con mi hermano Luis, con mi hermano Fernando, con mi hermano Eduardo, Señor, que tú los liberes, Señor, de toda maldición que entró a nuestra familia, Señor, cuando abrimos la puerta a esas costumbres haitianas, Señor Dios mío. Renunciamos, y cada uno de mis hermanos que está en este lugar y cada hermano del Centro de Fe y Esperanza reciba revelación, porque hay ataduras, Señor, porque hay ataduras de miseria, de pobreza, de enfermedad, Señor Dios mío. Amado Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú traigas y reveles el asunto como hiciste con Daniel, Señor Jesucristo, que les des sabiduría y fuerza, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revela, trae revelación de la raíz, Señor, de las circunstancias que atan, que estancan, Señor, que son ataduras, Señor, que no nos dejan avanzar, Señor Dios mío. Padre, lo que nos dice que no podemos llegar, Señor Dios mío. Gracias porque son nuevas tus misericordias. Padre, en tu mano está el poder y la fuerza, en tu mano está el dar poder y riquezas a todos. Señor Jesucristo, yo decreto, Señor, la libertad financiera, Señor, la libertad afectiva, la libertad emocional para tu pueblo, Señor. Todo lo que por años, por décadas, Señor, ha traído miseria y ruina a las familias de mis hermanos en Cristo, Señor. Todo lo que ata, lo que estanca, Señor, lo que estanca económicamente, emocionalmente, lo que estanca en salud, Señor, lo que trae enfermedades, Señor. Padre bendito, revela a cada uno de ellos, Señor, la raíz, Señor, el origen, Señor, de esas maldiciones. Renunciamos en el nombre de Jesús, Padre bendito, Señor, a lo que hemos abierto la puerta, Señor, a culturas ancestrales, Señor, a culturas, Señor Dios, demoníacas. En el nombre de Jesús, tú nos das libertad, Señor, Padre bendito. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu fluya como un río, Señor Dios mío. Padre, todo lo que nos ha atado por años, Señor Dios mío, a las familias, Señor, lo que no nos deja avanzar, Dios mío, en el extendimiento, Señor Dios mío. Tu palabra dice: extiende las cortinas, refuerza las estacas, extiende tus cortinas, porque te extenderás a la mano izquierda, a la mano derecha. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias porque tú nos das plenitud. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Padre, en el nombre del Señor Jesús, Padre, te damos las gracias. Ahí donde usted está, si
Si tiene aún cosas que usted practicó de la hechicería, de la brujería, de amuletos, quizás los tiene todavía allí, o usted se dejó leer la mano, el horóscopo. En el nombre de Jesús renunciamos a toda ruina, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh carababaya, orando, oh rabarabacaya shanda, etaramacay. Ahora en el nombre de Jesús vamos a anular toda maldición que alguien haya hecho contra usted. Diga en el nombre de Jesús, toda maldición que me hayan enviado con palabras, con rezos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh prachatra bakaya sanda aquella. Anulamos toda maldición diabólica de muerte, de enfermedad, de pobreza, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre Santo, fluye trayendo libertad, Dios mío. Esa abundancia, Señor, que ese río no pare, sino que siga fluyendo. Ahora, Padre Dios mío, cualquier trato con personas que fueron ocultistas, que fueron brujos, que fueron hechiceros, si alguien se acuerda de eso, en el nombre de Jesús, un vínculo con alguna persona, en el nombre de Jesús, si Dios le está mostrando, corte con eso ahora mismo y diga: ese momento que hice ese pacto con esta gente, que yo le abrí la puerta, que yo conviví aún con estas personas, quizá fue un hombre, una mujer, que un compañero, no sé, endala babaya sambarabaco lerebekaya shekatarababaya. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre. Rogamos que tú rompas toda maldición que haya sido desatada, Señor, por brujerías, por maldiciones, o verbales, Señor, o a través de situaciones de rezos. Lo cortamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús confesamos la palabra de Dios que dice que contra el pueblo de Dios no hay agüero, no hay maldición que pueda entrarnos ahora mismo. Oh Padre, toda maldición de estancamiento, que no fluyen los milagros, que no fluye el mover de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, eterno, en el nombre del Señor Jesús. Oh Padre, toda maldición que hayan dado como familia, toda maldición como familia de los vecinos, Señor amado, de los supuestos amigos, de las supuestas parejas que hubo, ahora eso se corta. Oh raya satarababaya baya maya, en el santo y en el glorioso nombre del Señor Jesús nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Continuamos entonces. Entonces hemos explicado que el río de Dios riega el huerto. Ese huerto es usted, su familia, su vida, la iglesia y Colombia, ¿cierto? Y que hay varios brazos de ese río. El río tiene un brazo que se llama Pisón, que habla de la abundancia, porque va por la tierra donde hay oro, ¿cierto? Abundancia. Guión, que habla de que es rebosante, que rebosa, que no está estancado, ya lo vimos. Y de que el que habla de que permanentemente se está moviendo, ya lo vimos. Y ahora está precisamente el Éufrates. ¿Dónde está el Éufrates? Que es un brazo del río, en el versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente, y el cuarto es el río Éufrates. Bueno, gracias a Dios. Y la palabra Éufrates significa fructífero. Tremendo, ¿cierto que sí? Qué importante es que hace mucho énfasis en ver resultados, que hay fruto. La voluntad de Dios es que demos fruto. Una de las cosas que a Dios no le gusta es la esterilidad. Y precisamente en el Antiguo Testamento se considera la esterilidad como una maldición, no como una bendición. ¿Cierto? Porque Dios creó, y yo siempre digo esta ilustración, por ejemplo, los bacalaos, que una bacalao hembra coloca en una sola postura 30,000 huevos. ¿Qué le parece? Imagínense, o sea, abundancia o no abundancia, superabundancia, ¿cierto? Y cuando se siembra una semilla, esa semilla produce muchas más. Entonces, Dios es un Dios de abundancia. Y donde el Espíritu Santo fluye, es fructificado.
O sea que hay fruto, hay resultado. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Entonces nosotros debemos tomar esos significados porque no es en vano. Los nombres en la Biblia tienen mucho sentido. Entonces ese Éufrates significa fructífero. Entonces digámosle al Espíritu Santo que fluya en nosotros para ser fructíferos. ¿Estamos de acuerdo? Para ser fructíferos. El río de Dios trae que seamos fructíferos. Entonces nosotros debemos confesar esto, que es la palabra de Dios, y decirle al Espíritu Santo que fluye. Pero también tiene el nombre Éufrates, significa que se abre paso y que no hay nada ni nadie que lo detenga, ¿sí? O sea que al Espíritu Santo no lo pueden detener ni los problemas, ni la crisis, ni las enfermedades, ni siquiera el diablo. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie que detenga al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importante que nosotros lo confesemos porque es la palabra de Dios. Y que nosotros confesemos: Espíritu Santo, en mi vida no hay nada que te detenga. Por ejemplo, se hablaba de eso, de las maldiciones de hechicería. ¿Eso es real? Sí, pero eso no puede limitar al Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? El diablo no puede limitar al Espíritu Santo, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo manifestado en ese brazo de ese río es que se abre paso y que nada ni nadie lo puede detener. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Debemos confesarlo. Señor Espíritu Santo, nada te podrá detener para que tú hagas tu obra en mí. Amén. Dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día del Señor. Pero tenemos que confesar esa palabra y empezar a confesar: amado Espíritu Santo, nada ni nadie podrá detener tu obra en mi vida. Nada ni nada podrá detener tu obra en mi familia, en nuestro país, ¿cierto que sí? Porque más poderoso es nuestro Dios que las fuerzas del enemigo. Entonces tenemos que confesar esa verdad, que se abre paso, ¿cierto? Que el Espíritu Santo se abre paso y que nada lo podrá detener. Quizá el enemigo se opone, ¿cierto que sí? Y dice: no lo podrá hacer, no podrá ser sano, no podrá ser próspero, no podrá tener la victoria. Pero usted va a confesar: el Espíritu Santo no hay quien lo detenga. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo ahí donde está, por favor, dígalo ahí para usted mismo y para su familia, pero participe, usted declárelo sobre su vida porque es la palabra de Dios. Confiese: nada ni nadie podrá detener la obra del bendito Espíritu Santo en mi vida. Mencione a sus hijos por nombre y diga: nadie podrá detener. Mencione a su hijo, mencione a su esposo, mencione a su nieto, mencione a su sobrino. En el nombre de Jesús, diga: amado Espíritu Santo, te confieso por tu palabra que nada te podrá detener. Nada te podrá detener. Gloria sea a Dios. Oh sí, Señor, hoy confesamos que nada podrá detenerte, Señor, a lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, tú no te estancas, tú no te estás, Señor, quieto, estancado, sino que tú obras y nada te podrá detener. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque en esta semana, Señor, que hoy concluye, pero la próxima que inicia también, tú estarás obrando, y todos los días, Señor, y nada te podrá detener. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Bendito Espíritu Santo. Amén. Bueno, y quiero que miremos un poquito, el tiempo ya ha pasado, y hay varios textos, ya dijimos que en el Apocalipsis lo vamos a ver luego, pero quiero que miremos un poquito en el Salmo 65. Bueno, vamos al Salmo 65 y vemos un poquito allí. Recuerde que el río de Dios, que es el Espíritu Santo, se menciona en toda la Biblia, pero vamos a mirar el Salmo 65. ¿Listo? Amén. Entonces vamos a mirar ese Salmo 65, versículo 9. Yo les animo que estos versículos los repasemos, los volvamos a leer, los procuremos memorizar y ante todo los creamos y los confesemos y los vivamos. Bueno, dice el Salmo 65, 9. Visitas la tierra y la riegas.
en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año, recuerda que este fue el lema de un año, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y cantan. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces el Espíritu Santo riega la tierra. El río riega la tierra, ¿cierto? Y con ese riego trae nutrientes, trae lo que nutre la tierra para que no seamos un desierto. La hace fértil, gracias por esa palabra, la hace fértil, la hace fructífera. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, no somos un desierto, ni somos estériles, sino que somos fructíferos. Y vuelve a repetir esa idea en varias oportunidades referente al Espíritu Santo, que no quiere que seamos un desierto. Versículo 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. O sea, la hace fértil, le da nutrientes. ¿Cuántos confesamos eso? Pero por favor tomemos esa palabra. Entonces el Espíritu Santo riega nuestra vida para que seamos fructíferos, seamos enriquecidos, seamos fértiles, ¿cierto que sí? Con esos nutrientes que Dios da de su Espíritu Santo. Y del versículo 10 en adelante habla de mucha abundancia, ¿cierto? Miremoslo otra vez. Entonces dice, haces que se empapen sus surcos, haces que descender sus canales y la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan los pastizales del desierto, ¿cierto? Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos. ¿Cuántos toman esa palabra? Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano y dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué es lo que vemos ahí? Mucha abundancia, mucha abundancia. Y recalca esa idea de mucha abundancia y también que por esa abundancia viene alegría, ¿cierto? ¿Dónde está eso que haya alegría? A ver, ayúdeme. Versículo 12 dice, y los collados se ciñen de alegría. Es decir, que hay alegría, hay gozo, hay mucho gozo porque el Señor trae sobreabundancia. Entonces, debemos orar sobre eso, que todo lo que Dios nos ha dado es fructífero, ¿cierto? ¿O fue que Dios le dio a usted un negocio para fracasar? ¿Ah? ¿Le dio un emprendimiento para fracasar? ¿Le dio un trabajo para que usted sufra y sufra y sufra? ¿O le ha bendecido para que todo lo que usted hace en la guianza de Dios dé mucho fruto? Sí lo puede tomar. Entonces oremos esto: Espíritu Santo amado, por favor, riega mi vida, nútrela. ¿Cómo fue que dijo la hermana? Hazme fértil, ¿cierto? Hazme fértil con tu fluir, que haya mucha abundancia y que venga ese gozo. ¿Lo toma o no lo toma? Porque ese río de Dios produce eso, ¿cierto que sí? Y me llamó mucho la atención el versículo 13. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Me llamó mucho la atención, ¿cierto? Yo estuve visitando a los Estados Unidos hace un año larguito y algo maravilloso fue que estuvimos allá en California con la escuela para padres, después visité la iglesia de Austin, Texas, y luego fuimos a Kansas y luego pasamos por Miami. Bueno, era algo que Dios nos guió. Son viajes que pues también tienen propósito, eran propósitos ministeriales y bueno, yo no tengo la culpa de que Dios me ame tanto.
¿Cuántos dicen amén? Pero lo tremendo fue que eso no fue oneroso para la iglesia ni para la misión, sino que Dios me dio todos los recursos y de lo que Dios me bendijo se pagó todo. ¿Cierto? Porque a mí no me gusta ser oneroso a la iglesia, procuro que no se gaste. Entonces, pero sabía que era de Dios, pero todos esos gastos se pagaron. Allá me dieron ofrendas y bueno, y todo eso y todo Dios lo suplió. Porque yo soy muy cuidadoso de eso. Cuando hacemos esos viajes, yo no estoy aprovechándome de nada, sino que yo le pido, Señor, yo no quiero ser un problema, quiero ser una bendición, y lo he sido. Y donde voy soy bendición para la gloria de Dios. Pero noté algo, allá en Texas me dieron las palabras de que Dios me iba a bendecir mucho y que nos iba a abrir la puerta para los Estados Unidos, para las iglesias. Les pido que oremos por eso. Ahorita está la hermana Claudia Rojas, está en el estado de Washington y está ministrando a una familia de mexicanos que tienen mucha crisis y le pagaron el viaje, la estadía, para que vaya exclusivamente a ministrarles la palabra de Dios. Y ella está dándoles palabra y palabra. Y el propósito que hablamos con la hermana Claudia es que se establezca la iglesia allá en Washington, ¿no? En Seattle, Washington, la capital de Washington, del estado de Washington, ¿sí? Porque está la Washington, capital de los Estados Unidos, y el estado de Washington. Estuvimos con el hermano Sergio también en esa oportunidad en la ciudad de Seattle. Ella está allá dando la palabra. Cierto, la pastora Milady también está en la Florida y también está compartiendo la palabra y está pues trabajando también. Entonces, que Dios cumpla ese propósito de que se establezcan las iglesias allá. Pero también algo pues pues yo no tengo la culpa. El Señor habló en las palabras, digamos, que me dieron en los diferentes lugares, que Dios me iba a prosperar económicamente. Y yo lo creo y me gozo, porque ¿qué más puedo hacer? Gozarme, ¿cierto que sí? Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero con ánimo. Pero usted también debe confesar que Dios quiere a usted sobreabundarlo económicamente. ¿Cierto que sí? Ya les estaba comentando que estábamos en el Casanare y bueno, siempre que vamos allá, eso es muy bonito y nos bendicen, nos pagan el avión, nos pagan el hotel, nos dan una excelente ofrenda. Yo digo, pero no lo merecemos, pero Dios es tan bueno. Yo no tengo la culpa, ¿cierto que sí? Nos sorprenden, es una gran bendición, la gloria es para Dios. Entonces es algo muy especial, pero entonces estaba hablando con un hermano. Entonces el hermano testificaba que Dios lo había ministrado bastante y me contaba. Dice el hermano, no, pues yo tengo una tierrita, bueno, son como 40 hectáreas que tiene, ¿cierto? Y él hablaba y dice, no, pues yo tengo un ganadito, eran 300 reses. Y dice que él colocaba reses en el río, no recuerdo el nombre del río, y que nunca se le pierde una res. Y que las reses más bien cada vez aumentan más. Pero los vecinos que mandan las reses allá al río, que él mismo las manda, se pierden varias reses. Y que todos los vecinos le dicen, pero usted, ¿por qué nunca se le pierde ni una res? ¿Por qué no se le pierde? Dice, no, pues que el Señor está conmigo y yo soy muy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ustedes también son muy bendecidos, todos nosotros somos muy bendecidos. Y me acordaba de ese hermano y lo testifico, porque dice, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano, y dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Sabe que el departamento de Casanare es el departamento más en porcentaje más evangélico de Colombia? Ellos tienen un 35% de cristianos evangélicos de la población casanareña. ¿La hermana es casanareña? ¿O conoce, cierto? Entonces, imagínense que es el departamento con más cristianos de toda Colombia. Ellos bendicen a Israel cada año y Dios hace milagros tremendos. Ese departamento es muy próspero. Y en el municipio donde hemos ido, tuvieron ahorita el alcalde cristiano, el pastor, el hermano, sí, líder cristiano Tele Amaya. Estuvo ahí y el pueblo avanzó tremendamente, Dios lo usó poderosamente. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que están allí y viene bendición. Ese Tauramena es muy próspero, la hermana conoce Tauramena, ¿cierto?
Bueno, gloria a Dios, muy próspero y ese departamento es muy próspero. ¿Sabe por qué? Porque tienen a Dios, tienen al Señor Jesucristo, aman al Señor. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Ahora, ese no es el centro del evangelio, la prosperidad económica, pero eso también es una añadidura que Dios nos da. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y entonces habla de ese río, ya vamos a terminar porque el tiempo se ha ido. Habla de ese río lo que hemos leído desde el versículo 9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Entonces digámosle: amado Espíritu Santo, ven con tu río maravilloso y enriquece mi vida, enriquece mi tierra. Yo soy esa tierra que necesita ser enriquecida. Enriquece mi familia. Mire, en los versículos allá del Génesis hablaban de lo mismo. Usted tiene que tomar, porque no es en vano que dice la palabra y recalca, cierto que sí, confiese: Señor, enriquece mi vida emocional, mi vida espiritual, mi vida ministerial, mi vida integral. Enriquezca mi vida. Que mi vida no sea una vida estéril, que yo no sea una persona infructífera. Enriquece mi vida, trae los nutrientes del Espíritu Santo, trae esa abundancia y ese gozo, bendito Dios, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Esa empresa que usted tiene, ese trabajo que usted tiene, ese emprendimiento que usted va a poner a funcionar, que el Señor lo bendiga grandemente. Oh Padre, te damos la gloria. Oremos, pongámonos en pie. Oh chatarabacaya sandacaya, oh rabacaya sambacaya. Oh, una adoración que habla del bendito Espíritu Santo, hermana Darly. Adoremos a Dios el Padre, al Hijo, y también bendigamos al bendito Espíritu Santo. Ambarabacaya, Pastor Marta. Entonces estemos adorando al Señor, exaltemos, bendito Dios, y digámosle que el río de Dios fluya, que ese río de Dios fluya, ese río que trae bendición. Recuerde que vamos a continuar la serie de enseñanza durante estos viernes acerca del río del Espíritu Santo. No venga solo, traiga a otras personas, cierto que sí. Vengamos, aprendamos acerca del río del Espíritu Santo, que trae sanidad, que trae abundancia, que trae liberación, que trae ese respaldo sobrenatural. Oh amado Espíritu Santo, coloquemos la adoración del Espíritu Santo, hermana Darly. Oh rabarabashem barabacanda kaya sindarabacaya. Gracias, bendito Rey, gracias. Oh chatarabaco. No sé. Gloria a Dios. Fluya en el río del Espíritu, el río del Espíritu, el río del Espíritu de Dios. Levante sus manos. Fluya. Que sea fructífero en la vida espiritual, una vida llena del Espíritu. Renunciemos a la sequedad en el nombre de Jesús. Renunciamos a la sequedad en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Los que ministramos en la alabanza, no es para lucirnos, es para dejar que el río de Dios fluya. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, diga: renuncio a la sequedad. Hermanos, hay sequedad en tu alma, en tu espíritu. Toma del agua del Espíritu. Tal vez estábamos como en ese hombre 38 años esperando que venga un ángel y agite el agua, cuando el río de Dios está ahí. Entre en el río de Dios, tome del agua del Espíritu, tome del agua del Espíritu, tome del agua del Espíritu. Diga: amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, entre en ese río, como el Señor le dijo a Ezequiel. Entre en ese río, entre y tome esta palabra que el Señor nos dio. Ese río del Éufrates, ese río fructífero, ese río Gidequel, de revelación, de búsqueda, ese río donde la gloria de Dios se manifiesta, ese río Pisón, ese río en el nombre de Jesús de Nazaret, Guión, en el nombre de Jesús, donde están las riquezas de su gloria, donde están las riquezas de su gloria. Levante sus manos, aleluya. Adóralo, arriba la adoración. Yo navegaré, dígaselo, en el río de tu Espíritu. Métase allí en el río y allí adoraré al Dios
Dios que me amó, yo navegaré al Dios que me da vida. Levanta tus manos, tu que voz. me comprende. Solo adórale a Él. Sin ninguna explicación. Aleluya. Vamos, tómalo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Clama, clama, clama. Clama al Espíritu. Abba, Padre. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Vamos, navegaré en el río de tu Espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. De tal manera amó Dios al mundo, yo adoraré